Este es el último trabajo práctico que les subí y vamos a hablar acerca de masa molar. Les voy a enseñar a calcular la masa molar porque después la vamos a aplicar en soluciones, ¿sí? Acá en el primer trabajo tienen una explicación donde les comento que mol es una palabra que indica cantidad. Fíjense en esto, así como docena significa 12 unidades, centena significa 100, la palabra mol va a hacer referencia, ¿sí? Acá se los indico, a este número. No sé por qué no tomé el resultado. Ahí está. ¿Sí? Cuando yo hablo de la palabra mol, nos indica que lo que tenemos es ese número de unidades, ¿sí? Entonces, y este número, 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? Unidades de partículas. ¿Qué número sería si yo lo quiero agregar acá? ¿Sí? ¿Cuánto es 6,02 por 10 a la 23? Porque yo sé que docena es 12, es un número que conozco, centena es 100, y 6,02 por 10 a la 23, bueno, esto es notación científica, ¿sí? Que más adelante la vamos a ver más en detalle. Esto significa que es 6,02 y el 10 a la 23 significa que es el 1 con 23 ceros atrás, ¿sí? Entonces, si yo este número lo quiero escribir todo, sería este, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bueno, esa cantidad de unidades. O sea, todo ese número, ¿sí?, de partículas es un mol. Entonces, cuando yo hablo de átomos, de moléculas, de iones, son tan, pero tan pequeños que yo necesito mucha cantidad para que puedan ser percibidos, por ejemplo, por una balanza. O sea, si yo, por ejemplo, tomo el elemento carbono y digo, quiero pesar 1000 átomos de carbono, es tan livianito que ninguna balanza lo va a poder percibir, porque son muy chiquititos. Para que una balanza lo pueda percibir, digamos, que pueda más o menos percibir átomos, tengo que estar hablando del orden de los, en este caso, trillones. Hoy en día, las balanzas tenemos balanzas como bastante complejas, ¿sí? Porque gracias a lo que tenemos como nanotecnología, podemos percibir cosas bastante pequeñas. Pero en la época en que se planteó el concepto de mol, que lo planteó un señor que se llamaba Avogadro en el siglo XIX, en ese momento las balanzas que existían eran las de los platillos. Entonces, la pesa mínima era de 1 gramo. Lo mínimo que podían pesar era 1 gramo. Entonces, necesitaban muchísima cantidad de átomos. Y como esto se fue verificando a través de experimentaciones, lo dejaron, ¿sí? Es un concepto que se dejó. Entonces, esta cantidad de átomos o de partículas depende de qué elementos sean. Entonces, yo recién les decía que podía tomar como que eran átomos de carbono, ¿sí? Porque me gusta decir átomos de carbono porque me gusta el elemento carbono. Y toda esa cantidad de átomos de carbono, ¿cuánto van a pesar? Bueno, van a pesar lo que yo en la tabla periódica encuentro como la masa molecular, perdón, como la masa atómica, que es el numerito decimal que está generalmente debajo del nombre o del símbolo en una tabla periódica, ¿sí? En el caso del carbono es 12. Entonces, si yo tengo 12 gramos de carbono, sí, que sería una piedra chiquitita. Carbono, por ejemplo, sería el carbón que usamos para hacer el asado, o la mina del lápiz, que es grafito. El grafito es una forma de carbono, ¿sí? Es una forma alotrópica de carbono. 12 gramos es una piedra chiquita. Una piedra chiquita tiene esta cantidad que está en el orden de los, serían 602.000 trillones de átomos. O sea, fíjense que yo necesito mucha cantidad para percibir apenas algo pequeño. ¿Mm? Vamos a trabajar con esta cantidad, no, sino que nosotros directamente lo vamos a llamar moles. ¿Por qué? Porque si yo voy contando
con los átomos se hacen muy engorrosos los cálculos. Entonces, cuando yo tenga toda esta cantidad de átomos, directamente le voy a decir que es un mol. Y vamos a trabajar directamente con moles, ¿sí? Es lo mismo que si yo, por ejemplo, les dijera, quiero contar la cantidad de docenas de manzanas que hay en un árbol, ¿sí? Y a lo mejor en un árbol yo puedo llegar a sacar, digo un número cualquiera, 120 manzanas. Y trabajar con el número 120, por ahí es un número grande. Entonces, en vez de decir 120 manzanas, les cuento por docenas y digo son 10 docenas. Entonces trabajo con docenas. Pasaría lo mismo acá. O sea, acá yo les presento el número, les cuento que este 6,02 por 10 a la 23 se llama número de Avogadro, me indica la cantidad de unidades o partículas que tengo en un determinado lugar. ¿Puedo decir que tengo un mol de manzanas? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que tener esta cantidad de manzanas lo podría contar como la producción anual de manzanas en un país, por ejemplo, ¿sí? Entonces diría, bueno, la producción anual de manzanas en Argentina es de tantos moles, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucha cantidad. Yo no sé si llegamos a tener un mol de manzanas, ¿sí? Eh, entonces, ¿para qué se usa este concepto? Para cosas muy, 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 pero muy, muy, muy pequeñas, como es el caso de átomos, moléculas y de iones. Y por eso es algo más exclusivo de la química y no se va a usar en otras ciencias. Les voy a mostrar en la tabla periódica, ¿sí? Esta es una copia de mi tabla periódica. Y, por ejemplo, acá está el elemento carbono. Voy a hacer un zoom para que se pueda ver un poquito mejor. Entonces, acá el carbono, en este caso, en mi tabla, ¿sí? Esta es la masa atómica. Voy a agrandar un poquito más por si están con celos y no se llega a ver bien. Entonces, fíjense que es 12,011. Este número decimal es la masa, ¿sí? Nosotros no vamos a considerar los decimales por una cuestión de facilitar cálculos, ¿sí? Vamos a decir que la masa del carbono es 12. Entonces, un mol de carbono pesa 12 gramos. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo en vez de tomar carbono, tomo, por ejemplo, nitrógeno, un mol va a pesar 14. Si yo digo, bueno, pero voy a tomar el azufre que está acá abajo, entonces un mol va a pesar 32. Si yo tomo, por ejemplo, el neón, que está acá, ¿sí? Un mol va a pesar 20. O sea, es el mol va a depender, el peso del mol va a depender del tipo de átomo que yo esté considerando, pero siempre va a ser la misma cantidad, ¿sí? Ese número 6,02 por 10 a la 23. Es como si yo les dijera, una docena de manzanas nunca va a pesar lo mismo, por ejemplo, que una docena de caramelos. ¿Por qué? Porque los tamaños son distintos. Entonces, el que tenga mayor tamaño va a pesar más. O sea, el azufre es más grande que el carbono, por lo tanto, un mol de azufre va a pesar más que un mol de carbono.